De pillo a pillo, este es un minero de veras, me decía el mayordomo, señalándome a Andrade, un viejo de barbas blancas, tostado y rudo como un bronce viejo, alto, firme todavía, de ojos negros, brillantes e inquietos. El sol moría tras los altos picachos de la mina. Sin transición de crepúsculo, como ocurre en las altas cordilleras, la noche venía encima. El primer fuego encendido chisporroteaba con los quiscos secos mezclados a las ramas de espino. De abajo, en medio del alto silencio de la montaña subía el tintineo de una tropa de mulas retardada en el camino. Andrade avanzó después de esa breve presentación que hacía un lacónico elocuente compendio de su vida de penalidades. Porque el viejo había padecido, antes de oírlo, ya sabía yo que su existencia había sido golpeada como pocas. En su faz rugosa, agrietada, esculpida por un tosco cincel, se leían las privaciones del hambre, las brutales quemaduras del sol y de la nieve, tal vez algunas manchas de sangre y de crímenes inconfesables. Hombre nacido para la más ruda batalla, enseñado desde niño a todas las crudezas, no podía encontrar ya nada sobre la tierra que lo hiciera temblar. La nariz aplastada como bajo el golpe de un machete, parte de la espaciosa frente hundida, una oreja incompleta, la voz resuelta pero contenida. Era fácil comprender que ese luchador derrotado ni tuvo niñez apacible ni alcanzaría tampoco vejez con reposo. Sí, patrón, como minero nadie ha visto más que yo. He tenido muchas veces la plata en la mano, pero se me ha resbalado, señor, cuando menos pensaba. Como padecer he padecido, como hambres nadie puede hablar. Pero la sed, la sentí envolverme en una tortura infinita. ¿Dónde conociste la sed? En el desierto. Los mineros salían de los recodos del camino silbando alegremente. El fuego ardía con llamaradas vivas alargando las lenguas de fuego en mágica chispería, bajo el fondo de cobre colocado entre cuatro piedras. De la altura bajaba un cierzo de nieve. En el desierto, patrón, volvía de caracoles las manos vacías. Llegué tarde, la fatalidad me dio más penas que nunca. Una mala hembra me salió al frente y me acriminó, señor. Tenía que salir la misma noche y salí guiado por mi mala estrella. Después de 2 días de marcha, perdí el rumbo y acabé la ración. El saco que me había acompañado muchos años lo boté al suelo, no me servía de nada, un bocado de pan y una cebolla fueron mi último almuerzo. En el desierto quema el sol más que en ninguna parte. Su merced ha corrido más mundo que este servidor y tal vez ha estado en África o en la tierra de los camellos donde dicen que no hay agua y las piedras son brasas de fuego. Pero le aseguro, señor, que en el desierto al mediodía sale humo del suelo y uno se ahoga. Al principio, señor, yo me reía, porque en penurias yo me las entiendo, pero no sabía que en el desierto mientras más se anda es peor. No se avanza un paso, no se sabe para dónde caminar, no hay una seña, no hay una huella, no hay un espino, no hay un peñasco siquiera. Pero yo andaba y andaba, porque volver era imposible y tampoco sabía de qué lado había salido. Esa noche dormí mal porque me parecía que de esa vez Andrade era hombre perdido. Cuando apenas aclaró me puse a andar, pero tenía fatiga. Fatiga ese sentido y hambre ese pasado, un día más, un día menos, sin probar un bocado, no es para asustar a un minero, ¿no es cierto, ño Benítez? En la deseada también sentimos hambre, pero nos reíamos. Los niños eran bravos todos y eran buenos para el parecer. Pero la fatiga del desierto era, señor, como el sol, cosa no conocida. A mis mayores enemigos a quienes se las tengo jurada por mi madre no les deseo esa fatiga, porque es peor que la muerte, patroncito. Principia una angustia en la cabeza que baja al corazón, que da comezón en los brazos y le quiebra a uno las piernas. A ratos uno se olvida de todo como si durmiera y se asusta de encontrarse caminando. Esta es la última, Andrade, me decía yo mismo, habías escapado de tantas y venís a entregarte en este arenal del infierno. La fogata ardía, ardía. Un silencio de muerte pesaba sobre todos. Encendidos los cigarros, los labios secos chupaban nerviosamente, y el humo envolviendo el resplandor del fuego se perdía inmediatamente en la negrura de la noche. Benítez, el cocinero, absorto en el relato de su amigo, se había quedado con la espumadera en la mano olvidado de revolver los frijoles y el agua hervía y saltaba, quemándose en los bordes de la quemante olla. En la sonámbula han puesto trabajo de nuevo, dijo una piri colocándose una mano al lado del ojo para que el fulgor de la fogata no le impidiera ver a lo lejos. Y en efecto, al frente, muy lejos, a inconmensurable altura en los más escarpados cerros, se veía, casi como una estrella, una chispa de fuego. Allí contaban seguramente otros mineros la historia de otras luchas no menos dramáticas. Fue entonces, patrón, dijo Andrade, volviendo del fondo de sus recuerdos con un suspiro,
cuando comencé a sentir sed. ¿Se dice muy luego? Se siente sed muchas veces, pero se sabe que hay cerca un río, un estero, una acequia, una vertiente donde se puede tragar cuanto se quiera, y esta no es la sed del desierto, la sed del desierto debe ser la sed del infierno. La Virgen Santísima nos libre, dijo a media voz el más joven de los apires, santiguándose maquinalmente. Uno mira a todos lados y todo es fuego. El fuego quema la cara, los labios, la lengua, la garganta, el pecho, el estómago, el alma, sí, Señor. Aquí abrimos la boca y el aire nos refresca. En el desierto hay que llevar la boca cerrada porque el aire tuesta. La sed me desesperaba. No sentía el hambre. Ni la mala hembra de caracoles, ni las puñaladas que esa perra maldita me hizo dar por su culpa, ni las venganzas me hacían ningún efecto. Nada me importaba, y si ahí hubiera tropezado con una piedra de plata maciza, la habría tirado lejos. Era agua, Señor, lo que pedía. Porque, aunque iba solo, yo venía hablando fuerte, hablando a gritos, me estaría volviendo loco, pienso yo, cuando me acuerdo. De repente tropecé y me caí. No es nada, Andrade, adelante, gritaron cerca de mí, y me di vueltas y no había nadie, era yo mismo, pero no era mi voz. Buen dar, dijo Benítez. Tanto padecer y ser siempre pobre. Esa noche, patrón, no dormí. Creo que tendría fiebre, porque las sienes me sonaban como un tambor. A cada rato sentía voces que me hablaban y siempre era yo. Creí una vez que aullaba un perro y me estuve medio sentado oyendo, nada, ni un grillo. Al amanecer resolví andar y andar, había que morirse andando, no había remedio. Yo había ido a Caracoles por mi bueno, y me volvía por mi mala cabeza. Mía era toda la culpa, a nadie le hacía falta, cuando ya salía el sol vi un buitre que volaba alto, muy alto. Este va por el camino, dije, este va para Poblado, es el primer pájaro que veo, y vamos bien, Andrade. Luego lo perdí de vista, pero más tarde volvió más bajo y más despacio. Entonces se me ocurrió, patrón, que el condenado tenía hambre como yo y sed como yo y que me venía ojeando y siguiendo porque esperaba que cayera. Diablo, buen dar con el buitre, bien haiga Iñor con el avechucho, fueron coreando los oyentes uno tras otro. Habían comprendido el cuadro trágico de esa lucha del hombre y del ave de rapiña ante la desolación de la naturaleza. Pero la observación los hacía reír. Yo los hubiera visto, recontra, exclamó Andrade. No estaba yo para risas, me flaqueaban las piernas. Pensaba que el buitre me venía siguiendo de lejos y que si bajaba era porque me encontraba ya cara de muerto. ¿No es cierto, patrón? La sed me apretaba la garganta tanto y tan fuerte que hubo un momento en que sentí dos manos que me querían ahorcar. Cuando quise defenderme vi que era yo mismo. No me sentía las manos pegadas al cuerpo, eran dos manos muy grandes, hinchadas, llenas de manchas. Mis pies estaban tan pesados que no pude más con ellos. Entonces caí y me quedé acostado de espaldas. No quería perder de vista al compañero que pasó otra vez mirando fijo hacia abajo, contento debía estar el maldito. No sé si estuve así una hora o un día. Pero yo no me muero como cualquiera, señor, sino, que lo digan aquí los niños que me han visto en otras. Tengo 7 vidas, como los gatos. Me santigüé, señor, le ofrecí a las ánimas media barra de una minita de oro que tenía entonces en Petorca, me acordé de mi madre que era viejita, y de repente, patrón, encontré que estaba llorando y pidiendo agua como un niño. No era cobardía, señor, yo no he sentido miedo a la muerte, pero una aflicción tan grande me tomaba que quise pararme y arrancar. Pude dar unos pasos y después corrí una media cuadra deshaciendo el camino hecho, quería volverme a Caracoles, acusarme, entregarme. Pero caí de nuevo. El buitre debía ser veterano, señor, porque parece que esperaba esta caída para bajar también él. Se quedó como a tiro de piedra parado, quietecito, mirando fijo. Cuando uno está andando, un buitre se ve muy chico, uno lo mira de alto abajo, pero cuando está tendido, viera, señor, cómo crece el condenado. Yo debía estar loco, ahora que pienso, porque sentía rabia de que fuera a servirle a la bestia para su apetito. Pero ya no podía más, me llegaba la hora, dejé de mirar el animal y cerré los ojos. A lo menos me dejará morirme, decía yo, Dios no ha de permitir que un buitre pueda más que un hijo suyo antes de que sea ánima. Cuando abrí los ojos, la bestia estaba bien cerquita y parecía durmiendo, abría un ojo y lo cerraba, tenía la cabeza bien metida entre las alas. Me parecía el diablo velando a un minero condenado en vida. No diga eso, yo Andrade, exclamó el mayordomo. Todos hemos hecho alguna en la vida, pero las pagamos bien aquí mismo.
Entonces, patrón, la Virgen se acordó de mí, tal vez porque en Andacolo le llevé a su altar un candelabro de plata maciza del alcance de la Colorada. Me vino una idea, señor, hacerme el muerto y ver quién pescaba a quién. Al fin y al cabo yo era un hombre y el otro un buitre. Buena cosa. Bien haiga la idea. Este año Ño Andrade es el mismo diablo en persona, comentaron los apires. La fogata amainaba. El cierzo helado bajaba siempre de las nieves. Dábamos diente con diente. El buitre se había acercado y siempre abría un ojo para verme y lo cerraba después. Yo veía sin abrirlos, lo sentía como estaba ya a un paso. No quería moverme para no asustarlo. Lo creía asustadizo al condenado, pero se me encogió una pierna con un calofrío, tal vez era la muerte que se ponía en contra mía, y él ni pestañeó. ¿Quién sabe si así agonizan los que mueren de sed? Nos íbamos de pillo a pillo, señor, y esperábamos. De repente no sé cómo estuvimos trenzados. Yo le tenía una pata y buscaba con otra el pescuezo mientras sus aletazos me echaban al suelo a cada golpe. La fuerza del diablo, patrón, era bien grande. Yo quitaba la cabeza a los picotazos, pero me dio en la frente, ve aquí señor, y 2 o 3 en los brazos. Pero lo tenía aferrado y pude ponerle la rodilla encima. Me costó encontrar el cuchillo, se me hacía eterno el tiempo, y al fin pude degollarlo. Con la sangre me entró al cuerpo la vida, pero la carne era dura y estaba tan flaco el pobre que no pude meterle el diente. Ahí me quedé hasta el otro día, patrón, esperando y esperando. Al caer la tarde, una tropa que subía a caracoles pasó no lejos de ahí y pude correr. Aquí tiene, señor, la historia de Andrade con el buitre en el desierto. Mientras Benítez invitaba a la comida, yo me puse de pie, tomé la cabeza de Andrade entre mis 2 manos y se la agité nerviosamente. No me atrevía a besar esa frente salvaje, mordida por la lucha primitiva de las fieras, pero me sentí orgulloso de haber nacido en la misma tierra de ese atleta. El frío arreciaba, los mineros cantaron y luego fue cayendo cada cual envuelto en el negro poncho de Castilla. Yo entré a la ruca donde pasé una noche febril, recordando la frase tan simplemente dicha por el viejo inmortal, nos íbamos de pillo a pillo. Cuando al amanecer vi a Andrade que subía por el duro patillaje del peñón con la broca al hombro, pobre como los otros después de vida tan intensa de amarguras, de dolores, de heroísmo, de crímenes y pasión. Una lágrima veló mis ojos. Director de verano. A la vuelta del veraneo no puedo menos de presentarlo en cuerpo y alma a mis lectores. Es un hombre generalmente panzón, de buena salud, de buen diente, que ha pasado todo el año metido en la oficina, asfixiado en papel escrito, con el tintero bajo las narices, la lapicera en la oreja, luchando con los sabañones, con el sueldo, con los honorarios, con las hijas y con la mujer, y que llega siempre al mes de diciembre amenazado de una neurastenia. Recibe las vacaciones con el gozo salvaje del caballo de coche de posta lanzado al potrero, escoge un balneario barato y se va al mar resuelto a sacarle el jugo al veraneo. A no dejar perderse un solo centavo de descanso y alegría. Me refiero a él, al que ustedes han conocido en Zapallar, Papudo, Los Vilos y Pichidangui, en Quintero, Concón, Viña del Mar, San Antonio, Cartagena, Pichillemú, Constitución, Penco y San Vicente, en Peñaflor, San Bernardo, Linderos, Limache, Salto, Calera y San Felipe, en Panimávida, Cauquenes, Jahuel, Catillo, Apoquindo y Chillán, en fin, en todas partes donde hubo una colonia veraniega, donde se bailó, representó, amó. Encendieron fuegos artificiales, enviáronse listas a los diarios y abriéronse bazares de caridad. Me refiero al organizador de las fiestas, al hombre indispensable, al que manejaba familias, damas y donceles, corporaciones y autoridades desde el punto de vista del recreo y honesto pasatiempo veraniego. Acababa de llegar a un punto de veraneo y después de los trajines consiguientes que da en Chile, la casa amoblada, cuando se acaba de comprobar que no tiene más muebles que 4 malos catres, 2 sillas desfondadas, un piano con teclas recalcitrantes y un ropero cuyas puertas no cierran y cuyos cajones entran a puntapiés, estaba sentado en un banco en el jardincillo, cuando vi entrar al hombre panzudo y de buen humor. Se sonrió con aire de viejo amigo y sin cuidarse mucho de saludarme, dijo como para sí, hombre. Ya llegaron los arrendatarios del chalet. Después, rascándose una oreja en vista de mi acogida glacial, exclamó, no se arrepentirán de haber venido a esta playa. Es una maravilla. Aquí se divierte todo el mundo. Como creí que se trataba de un monólogo, en el cual no tenía más papel que el de oyente, saqué un cigarrillo, lo encendí con calma, le arrojé el fósforo aunque el tehue que corrió a picotearle y me entretuve con mis pensamientos.
Después de un rato comprendí que el señor continuaba cerca de mí y esta vez parecía querer entablar una conversación a dos voces. ¿Podría usted decirme si es el señor Pino? Servidor de usted, repuse. ¿Es el mismo que escribe en la prensa? El mismo. Qué buena noticia para las veraneantes y para las monjas teresianas. ¿Qué tienen que hacer las monjas con que yo sea el mismo? Ya verá usted. Pasado mañana tenemos un concierto donde se representa el zapatero y el rey, y además se exhibe una cinta cinematográfica en 27 partes, y nos hacía falta un monólogo humorístico. Cuento con usted. No cuente, señor mío, no hago monólogos. Entonces, un discursito. Menos. Se lo vendrán a pedir a usted las Valenzuela. Lo siento, no incomode usted a esas personas. Son dos señoritas. Podrían ser 4 y daría lo mismo. Yo vengo a descansar. ¿A descansar ha dicho usted? Confiese usted en mí, yo he venido a lo mismo y yo sé lo que son los nervios. Usted viene neurasténico, duerme mal, está malhumorado. Siente usted dolores en el costado, su digestión es mala. Todo va a cambiar. El hombre seguía hablando como máquina, con el mismo estilo de los avisos de drogas, lo que me hacía recordar otros y repetir mentalmente, ¿le pica? Lugolina. Por fin lo interrumpí para preguntarle, ¿es usted el médico de la localidad? No, hombre, es decir, yo no soy profesionalmente médico, soy abogado, tengo mi oficina a 2 pasos de la suya. Usted me habrá visto con seguridad. Soy Mansilla, usted sabe, el del juicio de reivindicación de los bienes de la señora Soledad Troncoso. Usted habrá leído mi estudio jurídico sobre las relaciones del público con las máquinas automáticas, romanas, cajas de chocolate, máquinas para vender estampillas, es decir, todo ingenio mecánico que recibe dinero en una verdadera transacción comercial y puede guardárselo sin devolver la mercadería. No soy médico, pero he llegado a este paraje bendito donde los días pasan como minutos, donde hay buen aire, buenos mariscos, buenos corderos, una sociedad aristocrática. En este momento apareció la cocinera llorando. Es decir, yo creí que lloraba, pero se trataba simplemente de que el cañón de la cocina estaba hollinado y el humo se le entraba por los ojos y por la boca y por todas partes. Y la infeliz protestaba de que no pondría jamás un pie en la cocina. «Malditas casas amobladas», exclamé. Pero el hombre tendió rápidamente su mano gorda y gelatinosa y la colocó sobre mi boca. «Esto no es nada, amigo Pino. Venga una quila». Y esto diciendo, arrojó su chaqueta sobre el banco, desprendió su cuello y puños postizos y corrió llevando a la Maritornes de un brazo. Yo lo seguí balbuceando no sé qué cosas, pero debían ser agradecimientos mezclados con las más sinceras negativas. No quería que se metiera en mi casa, pero realmente no había medio de detenerlo. En menos que canta un gallo, el hombre estaba trepado en la cocina, en medio de una humareda infernal, y metía la quila por el cañón haciendo salir racimos de chispas por todos lados. La cocinera retiraba las ollas cubiertas de ceniza, tierra, carboncillo, humo y otras materias volcánicas. «Ya está bien», dijo el hombre, «hay que tomarlo todo con alegría. 2 palos al cañón y se acaban los llantos de la niña. ¿No necesita usted nada más?» «No, gracias». Pero en ese momento, una voz angustiosa grita desde uno de los cuartos, «Ángel. Estos catres están todos chuecos». Yo miro aterrorizado a este hombre que el hado fatal ha puesto en mi camino y que se precipita a la puerta por donde salía el clamor. Tras él entré yo y vi el eterno cuadro que presenta la casa amoblada el primer día que se llega a ella. Por el suelo, tendidos en diversa posición, 2 sirvientas y el mozo, tratan vanamente de unir los largueros a los travesaños en una lucha cruenta. El mozo se chupa un dedo que se ha atortillado con la llave inglesa y del cual mana sangre. Mi mujer está desfallecida en la única silla del cuarto. El catre ha vencido las resistencias. Es un verdadero problema económico. Pero el abogado, antes de saludar a nadie, se arroja al suelo como para componer un automóvil, golpea aquí, recoge allá una tuerca, descubre que se han confundido las piezas de 2 diversos catres. Y después de una afanosa lucha, logra armar la débil construcción de fierro. Enseguida se levanta, hace una venia a todos y sale a lavarse las manos en la pila del jardín. Como le decía, amigo Pino, continúa, no soy médico, pero lo voy a curar a usted.
Aunque su tarea de decir cosas graciosas no puede compararse, en utilidad y en trabajo y en desgaste, a la de decir cosas legalmente atinadas, usted está neurasténico y en pocos días voy a dejarlo como nuevo. No en vano somos y hemos sido amigos. La carne se compra a 20 metros de aquí en el mercadillo, las verduras no son buenas sino en el despacho del tropezón, al lado del estero, los fósforos de Bengala y los faroles chinescos al frente, precisamente. ¿Hasta muy luego? Me olvidaba, soy encargado de la lista de veraneantes. Su nombre lo sé, pero el de su señora y el de sus hijitas. En vano protesto de que no me gusta aparecer en esa famosa sección de veraneantes y que, como hombre de prensa, tengo una soberana indiferencia por la letra de molde. Pero debo rendirme. Ustedes tienen 2 niñas. Hay aquí excelentes jóvenes, acabo de hacer un matrimonio, descuide usted, señor Mansilla, mis hijas necesitan una vaca. No comprendo. Maman, señor mío, todavía maman. Entonces mañana tendrá usted la mejor leche del pueblo. Y todavía volvió de la puerta exclamando, pero qué distraído soy. ¿Necesita tal vez una ama? Tengo una de 4 meses, que le sobra, e hizo con la mano el amplio gesto de quien describe una cascada. ¿Quién es ese hombre? Me preguntaban todos los de casa. Mi padre, nuestro padre, el Padre común, el Padre eterno. Respondí yo con un grito trágico, dejándome caer en el banco del jardín, único mueble que resiste una caída sin seguir el ejemplo. Ya tenía a Mansilla metido en casa y dando celas de mi amigo íntimo. Al amanecer se presenta un vendedor de corvinas y congrios enviados por el director general del veraneo. Poco más tarde, un arguenero con melones, y luego una mujer que vendía leche al pie de ella misma. Mansilla se había propuesto mostrarme los enormes recursos alimenticios de ese paraje. Pero no quiso detenerse allí, porque apenas terminado mi almuerzo penetró ruidosamente a ofrecerme un paseo por los alrededores. Me excusé como pude. Era necesario abrir maletas, arreglar la ropa, instalarme, en fin, como pudiera en este campamento que afuera tenía forma de chalet, como decía el aviso, pero dentro era una habitación de trogloditas, obscura, húmeda, mal distribuida. Todo esto es sencillo, dijo el abogado, mientras empujaba vanamente los cajones de la cómoda no abiertos desde la primera vez que su dueño los tiró del sitio en que, a fuerza de martillo, los había embutido el artífice. A las 2 tengo el ensayo del coro, a las 3 repetición del drama, después hay que arreglar el cinematógrafo que no funciona bien. Pero dispongo de 20 minutos libres. ¡Ánimo, amigo Pino! Venga un martillo. Corre niña, se dirigía a una criada, pregunta por la casa del señor Mansilla y pide el cepillo, el atornillador, el formón, el cincel, el serrucho, el barreno y un alicates. Vente como un viento. Entretanto, la chaqueta volaba por los aires y en pocos minutos todos los cajones yacían en orden disperso por el suelo. Es necesario ensayar si alguno cabe en el hueco por casualidad. Vamos a ver el último. Nada. Este otro parece más chico. P.U.D. Este cajón era de aquí. Luego llegaron las herramientas y en 10 minutos de un trabajo febril, el cuarto se llenó de virutas y los cajones entraron todos. Vamos ahora al ropero. ¡Qué puerta! Y formonazo aquí, golpe allá en la puerta, quedó más o menos corriente. Ahora hay que plantar clavos y poner perchas. No señor, protesto yo. Sí señor, Ude no sabe nada. Vamos a ver señora, ¿dónde vamos a poner las sábanas de baño? Hay que colgarlas en el corredor y, ¡paf!, un clavo se fija en un pilar. ¿Y qué dirá la niña de la cocina? La cocinera pide que le pongan uno. Luego comienza una de martillazos por todas partes. Mansilla tiene la furia de la carpintería. Se le pasa el tiempo y una aglomeración en la puerta lo reclama a grandes voces. Señor Mansilla, el coro está listo. Y Mansilla sale escapado diciéndome, hasta muy luego. Volveré con las perchas. Las sirvientes quedan encantadas de que las llamen niñas. Medito, bajo un sauce, sobre mi triste situación. O resisto a Mansilla y me parapeto cerrando la puerta de calle y soportando un sitio en regla, o me entrego incondicionalmente. Recuerdo lo que dicen ciertos tertuliadores nocturnos cuando se ven envueltos por algunos amigos que han empinado más de una copa y con cuya alegría forman contraste molesto. Es necesario igualarse. Opto, pues, por igualarme con la jovial borrachera veraniega del abogado y vibrar con él. Y así, apenas acabada la comida, cuando Mansilla,
capitaneando una cadena de jóvenes y niñas con faroles chinescos, mandolines y pitos, pasan haciendo estruendo infernal y gritándome sin ceremonias, a la playa, Pino. A la playa. Yo salgo, corro, hago cabriolas, le doy una palmada en la espalda al estrepitoso director de los honestos pasatiempos, tiro al aire mi sombrero y lanzo un rebuzno en medio de los aplausos generales. Eso es, me grita el panzón, fuera las neurastenias. Este es otro milagro de la playa, que apuntará en sus crónicas. En la playa cada cual escoge su rincón y yo quedo solo. Se ha averiguado mi estado civil y no encuentro pareja. Un grupo de gente más joven ensaya un coro, somos los camaroncitos, etc. Es una novedad, según parece, pero seguramente un pretexto para que muchachos y muchachas se balanceen tomándose del talle. Esto lo he descubierto yo, me dice Mansilla, así los jóvenes se tratan. Exacto, trato y tacto. Entendido, bravo. La noche pasa como siempre, versos al mar. La voz de una niña entona la canción romántica. Un joven es invitado a tocar algo en la guitarra. La ola inevitable corretea a los paseantes y yo aprovecho para llegar de dos saltos a mi casa. El concierto fue un escándalo público. La escena improvisada por los cuidados de Mansilla no tenía la solidez necesaria, y las bambalinas se vinieron al suelo en medio de la representación, sepultando, en sus pliegues y en nubes de polvo, a los actores. La señorita que debía cantar un trozo de Sasá se puso a llorar entre bastidores a causa de una riña con su mamá. Mansilla nos había reservado para el final una sorpresa humorística que fue un espectáculo digno de conmiseración. Salió con ademán seguro, carraspeó, y cuando ya parecía que iban a escaparse las palabras, hizo una venia de despedida y se entró de nuevo, en medio de ruidosos aplausos. Para una vez bastaba con la gracia, pero el hombre fue implacable, como era su carácter, y repitió 10 veces la misma falsa salida, seguro del éxito. Las risas disminuyeron, luego se levantaron de varias partes voces lastimeras que decían, pobre Mansilla, tiene buena intención. Algunas señoras se enjugaban una lágrima compasiva. A la sexta vez estallaron algunos silbidos y las 3 últimas salidas causaron el tumulto consiguiente. Antes del cinematógrafo era necesario arreglar la escena, y el trabajo se ejecutaba a vista y paciencia de todos. El infeliz abogado continuaba con sus gracias de Tony, estrellándose con el piano, tropezando en las alfombras, haciendo muecas al público. Había tomado una especie de porfía en no salir de la escena y fue sacado por fuerza por algunos veraneantes que se ocupaban de su prestigio. Algunos días después habló de cierto récord automovilístico que debía terminar en nuestra playa. Mansilla se agita en el acto para organizar una recepción a la entrada del pueblo y enseguida un baile. La actividad desplegada por este hombre fue digna de una empresa mucho mayor. Todo el pueblo fue tomado por el contagio. Manejaba a la policía, a los carabineros, a los inquilinos del fundo vecino. 5 o 6 hombres a caballo galopaban todo el día llevando y trayendo órdenes, acarreando ramas verdes, banderas, escudos, estrellas, tules y cintas. Mansilla estaba al mismo tiempo en la organización de un sistema de estafetas para tener el oportuno anuncio de la llegada del automóvil, que en el arreglo de la improvisada sala en el corral de la policía, que en la dirección de los vestidos de las señoritas Valenzuela y de otras, en las disposiciones del buffet. Ha encargado a Santiago lápices rojos para que las señoritas se tiñan los labios, y los reparte a domicilio. En los intervalos que le dejan estas tareas ha seguido entrando a casa como a la suya para corregir mis muebles, arreglarme un lavaplatos y 1000 otros detalles. Los automovilistas vienen efectuando un récord que es un verdadero martirio. Al pasar por una cuesta han encontrado cierto terreno gredoso donde la máquina se ha embutido a medio metro de hondura. Sacada de allí, por el esfuerzo combinado de 14 hombres a caballo y 5 de a pie, han caído al estero. En la fragua de un herrero se hizo fabricar una tuerca, lo que ha demorado el récord algunas horas más. Por fin se anuncia la aparición de los denodados sportsmen al caer la tarde. Vienen los infelices todos manchados de aceite, alquitrán y grasa. Uno de ellos tiene aceite hasta en el pelo, que se le ha erizado con la tierra y sustancias extrañas acumuladas en el viaje. Además, los pobres han comido poco y mal, y bebido mucho y bien, porque de esto habían hecho almacén en la máquina. Al querer saludar y ponerse de pie en el fondo del coche, caen unos sobre otros, en hacinamiento lastimoso. Mansilla los llama intrépidos en un discurso en que asegura que el automovilismo significa la exploración del país, de sus riquezas y encantos naturales. Uno de los automovilistas cree que ha sido insultado por el orador, se consulta brevemente con sus compañeros y cae sobre Mansilla, que al principio se cree abrazado.
Pero luego comprende que se trata de golpes y da la voz de, sálvese quien pueda. Sin embargo, todo se arregla, se cruzan mutuas explicaciones y el baile se efectúa por fin. Los automovilistas se quedan dormidos y uno de ellos reposa su cabeza alquitranada sobre el hombro de la señora Valenzuela. No quiero fatigar con toda la crónica de los hechos veraniegos de Mansilla. Terminadas las vacaciones, he llegado hace 3 días y he ido a su oficina. ¡Qué transformación! El abogado parece aquí un hombre apagado, sin sonrisas, humilde, de pocas palabras. Está sentado frente a una mesa cargada de papeles y escribe, en silencio. Ya no lleva los rutilantes trajes de franela, los sombreros de variadas formas, las corbatas rojas o verdes. Su indumentaria es sobria, una levita verdosa y gastada. Mansilla me dice misteriosamente que ya está economizando para su veraneo de 1915. Que Dios se apiade de nosotros y lo lleve antes a gozar de su compañía. El contemplativo era un niño solitario, de tez pálida y ojos grandes, negros y luminosos como carbunclos. Vivía del otro lado del estero, acompañando a su abuela achacosa, frente al pobre caserío con que remataba el valle en el rincón de cerros de la costa. Como el helechito tierno que aparece entre guijarros y los plumerillos de oro con que el espino se florece, el muchacho era lindo y delicado, y lo parecía más por contraste con el triste pedregal de la comarca. Las manos y los pies marfilados, la cabeza ovalada y la garganta esbelta, que el camisón de percal entreabierto mostraba siempre, hacían pensar en un caballerito robado por una bruja si no fuera que la anciana mostraba en su ajado rostro el modelo primitivo del viril retoño. Panchito tenía ya 18 años cuando mostró un humor melancólico y contemplativo. «Vamos, Panchito», le decían el cura y el maestro de escuela, que por esos tiempos eran siempre amigos y compadres para bien del vecindario, sacude esa tristeza y corre por los cerros con tus compañeros. Sonreía tristemente el muchacho, movía la cabeza con cierto aire de empecinamiento oculto y se marchaba callado, los ojos fijos, embelesado. ¿En qué piensa? ¿Qué sueña? Porque no es tonto, reflexionaban los pocos vecinos capaces de reflexionar. Nadie lo sabía, tal vez ni él mismo. Cuando terminaba el trabajo, Panchito se sentaba en una piedra, siempre en la misma cerca del rancho apuntalado de la abuela, escuchando, contemplando, olvidado de comer, de reposar, de dormir. Nadie decía que fuera perezoso, porque en las faenas igualaba a los más fuertes de su edad, pero era huraño. La Loica, una muchachita alegre y frívola, hija del carnicero, de labios y mejillas rojas come sangre, despierta y mujer para su edad, debía sentir la atracción de ser tan opuesto. Ella era superficie, el otro, fondo, ella era cuerpo, el otro espíritu, ella era bulliciosa, el otro callado, ella era calor y sangre, en fin, mientras Panchito parecía pluma de nieve voltejeando sin rumbo. Era inútil que la aficionaran al empleado del telégrafo, tenido por buen joven y que vestía con un terno de casimir azul y camisa almidonada. No, y la Loica devoraba con los ojos a este pobrecillo y se enardecía más en la imposible lucha. Hasta en la tarde lo buscaba con la vista al otro lado del estero, para divisar siquiera la silueta del contemplativo cerca del rancho de la abuela. Más de una vez la chica le dijo bromas, y como Panchito no se enfadaba, fue haciéndola subir de grado y de intención. Cierto día que lo encontró solo en la carnicería, le tiró de una oreja. Otra vez le apretó el cuello con las 2 manos nerviosas y forzudas. El muchacho se ruborizaba tal vez un poco, pero más bien parecía insensible a ese forzado contacto que él no buscaba. No había ciertamente despertado al amor, y quién sabe si la voz del sexo venía retardada. Y no era la Loica la única ave herida en el contorno, porque la Bernarda, moza casi madura, tenía también inclinación entusiasta por el contemplativo. Ambas mujeres comenzaban a darse celos, sin que el muchacho se diera cuenta del hecho, pues de seguro se habría marchado. Pero esta, como más sabida y menos buena, comenzó a apretar el cerco y a molestar al soñador. Atribuía su melancolía a amor y le contó una historia que amargó a Pancho. «Estoy convencida», le dijo, «que eres el trauco, y así lo contaré si no me vienes a ver a mi casa. Tú sabes que en esta quebrada vive un trauco, y la prueba es que muchas niñas a quienes no se les ha conocido amor ninguno se han desgraciado. Yo sueño contigo y siempre sueño cosas que dan vergüenza. Anoche, puse en la puerta los 12 montoncitos con arena, y te vi que los contabas». «Eso es mentira», dijo el soñador, «yo pasaba por el corral y no iba solo. Benito me acompañaba. Y enseguida, el trauco es brujo y es jorobado y le hace mal a las mujeres, y yo no soy malo, ni me meto con nadie y soy buen cristiano.
Y como Panchito se afligiera y llegara a punto de llorar por la calumnia, la Bernarda lo quiso abrazar para consolarlo. El contemplativo huyó, dejando tras de sí a una enemiga mortal. Yo llegué por motivos de salud a aquel rincón y alojé durante un mes, a lo menos, en la casa del excelente don Emeterio Ruiz, el cura gallego cuyo apostólico espíritu es conocido de todos. Y luego me topé con el contemplativo, me pareció bien su silencio y lo tomé de compañero para las excursiones que el médico me recomendaba. Era una sombra. No hacía ruido. Esperaba le dirigiera la palabra para responder. Pero, qué atmósfera de serenidad y de pureza difundía en torno suyo. Cómo ese campesino, ese muchacho andrajoso, parecía coronado de estrellas. ¿Era solo el fulgor y profundidad de los ojos, lo que lo hacía parecer revestido de tanto interés? Sin quererlo pensé en ese cuento de Andersen, el pato feo, y me parecía ver un día al cisne desplegar sus alas y alejarse majestuosamente hacia el sol. Quise profundizar en ese tipo original, producto y como concentración del rincón de cerros melancólicos en que la tarde y la aurora mueren y nacen con el lastimero balido de las cabras que bajan o suben al faldeo. Aprovechar todas las ocasiones para interrogarlo y sorprenderlo. Era inteligente, aunque apenas sabía leer y escribir, pero más que inteligente, tenía una sensibilidad asombrosa y natural. Me confesó que hablaba con los pájaros, por lo menos creía hablar con ellos. A sus silbidos respondían siempre, y eso pude comprobarlo. Las cabras se le acercaban sin recelo alguno. Remedaba todos los ruidos del campo, incluso el rumor de una pequeña vertiente que saltaba en las breñas. El zumbido de los abejorros, el canto de las chicharras, todo era reproducido con tan profunda ternura que comencé a adivinar que había algo más que un don imitativo en ese hijo de la tierra. Y lo había, santo Dios. Nos sorprendió la tarde en la quebrada. De pronto el viento trajo la campanita del Ángelus. Pancho iba más adelante guiándome y vi que levantaba los brazos como para atrapar mariposas que yo no podía divisar. ¿Qué hay? Le dije, ¿qué insecto pescas? Se calló cohibido, luego me dijo, son las avemarías que pasan. ¿Recemos una más nosotros? Y rezamos en silencio, se me anudaba la voz en la garganta, como se me anudó cuando hice en el altar el voto de mi primera comunión. Otra vez se detuvo en el camino y me preguntó con el aire respetuoso de siempre, ¿no habrá un libro en que se lea lo que dicen los grillos en la noche? Yo le pregunté entonces si sabía lo que decían los demás seres en la naturaleza y me contestó algo tan profundo que no sé hoy día si fue casual o voluntario, sí, de casi todos, pero no del hombre. Hablé con don Emeterio y le conté mi descubrimiento. Pues, sí, señor, es un artista, es un alma de predilección, un ángel que ha caído en estos cerros y se ha quebrado un ala. Cuando se le componga, volará. Asterisco. Y entonces el buen gallego me contó lo siguiente, como usted, mi señor don Joaquín, me interesé en saber lo que es este niño. Hoy lo sé, es un artista espontáneo, en el cual la tendencia a lo bello ideal nace como el perfume en una flor. No lo he traído aquí de sacristán, a pesar de que tendría mejor que comer, una ropita más abrigada y estaría cerca de sus santos, porque he creído que moriría cambiando esa su contemplación de la naturaleza por esta otra del templo. No, es un místico. De la luz, de las voces naturales, de las aves. ¿No sería eso mismo Juana de Arco? Bien, óigame usted. Este niño ha sido insensible al amor de la Loica y de Bernarda, no porque no sienta, sino porque es infinitamente superior a ellas. Estuvo aquí el pasado invierno una señorita de origen francés, delgada, alta como una espiga. Panchito fue su sombra, pero una sombra muy lejana, que no se acercó jamás a ella. La niña era enferma, había venido aquí con una anemia profunda y murió con el color de una azucena. No sé si esa criatura tendría una gota de sangre en las venas. Yo creo que el muchacho se enamoró perdidamente de la pobre, se parecían mucho. Un día que fui a ver a la Josefa, la abuela de Panchito, encontré a este dibujando en la pared con un carbón a la niña muerta. Se lo juro, me quedé pasmado, estaba tendida como un puentecillo sobre el estero, la cabeza apoyada en una piedra y los talones de los pies descalzos en la de la opuesta orilla. ¿Qué has querido representar? Le dije. Conmigo tiene gran confianza, me responde siempre a toda pregunta. Le costó explicarme, pero me lo hizo entender bien, que así como el estero separaba su casa del pueblo, para salvar en la distancia de sus sueños a la realidad, necesitaba un puente como la realización de ese amor. Asombroso, y casi inverosímil. Así es, pero allí está en la muralla, un tanto borrado ya, el informe dibujo. Lo iremos a ver mañana.
Y fuimos. En efecto, la cabeza regularmente trazada, el perfil era delicado y se veía bien que se trataba de una muerta, porque los párpados estaban caídos a fondo. Para mí su respuesta fue más hermosa. ¿Este es un puente?, le pregunté. Es una mujer puente, replicó. Desde ese momento mi resolución quedó formada. Me lo traería a Santiago, a la Escuela de Bellas Artes, le haría oír música y le abriría las puertas de la armonía, del color, de la forma. No quería oír de tal viaje, lloró y pretextó la soledad de Josefa. Don Emeterio se la llevaría a la parroquia. Dijo entonces que echaría de menos el lugar, sería un viaje corto, un ensayo. Así se decidió. El viaje fue muy corto. Una visita al museo el primer día. Panchito, ya convenientemente vestido, sin aire campesino, pero sí de alma en pena, vagó de sala en sala, quemando casi con los ojos, que relampagueaban, cada tela y cada estatua. Pero, cuando menos lo pensaba, se quedó estático cerca de un retrato de señora, quiso arrodillarse como delante de una imagen y rompió a llorar a mares. ¡Qué desconsuelo! Nunca, 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 repetía entre sollozos. ¿Qué no será nunca? Nunca llegaré a hacer eso, a dejar así la figura que he visto. Fue inútil consolarlo, inútil contarle la vida de Giotto, ese otro niño contemplativo, inútil hablarle de los genios que lucharon para levantarse desde la altura del gusano hasta el nivel de las estrellas. El contemplativo llegó a casa mudo, sombrío, no quiso comer, no sonrió. Lo llevamos después a un concierto sinfónico y se estuvo en la galería, la cabeza metida entre las dos manos, aplastado, ensordecido. Al día siguiente quiso partir y lo hice acompañar hasta su pueblo. Me había olvidado del soñador. La vida de la ciudad embriaga, enerva, aun a los que la encuentran demasiado apacible y prosaica. La ciudad invita a la ingratitud. Yo había borrado de mi memoria a don Emeterio, el rincón de cerros, el contemplativo y todo aquello que tan adentro había tocado mis fibras sentimentales. Pero di por enflaquecer, la neurastenia comenzó a acecharme, y un día mi buen amigo el doctor me recordó el pasado. ¿Por qué no vuelve usted allá? Yo creo que le sentó a usted muy bien ese clima tibio y seco. Anímese y suba cerros y volverá más fuerte. Y fui. Oh, don Emeterio, querido viejo. Estaba allí a caballo, en la estación, esperándome. Junto con llegar al estero y aspirar el perfume de la ñipa, de la ruda y del paico, revivió en mí el recuerdo de Panchito. ¿Y qué es del poeta? Allí está, me dijo el cura, como siempre, trabaja, vagabundea y sueña. Es un santo, es un místico, tiene el secreto de la naturaleza. Antes de conversar con él me tocó espiarlo, seguirlo y escrutar de nuevo su alma. Parece que de vuelta de la ciudad había entristecido mucho, andaba inclinado y como alicaído. Lo divisé una noche que se acercaba al estero para cruzarlo, y fui tras él, por el sendero de cabras que seguía. A cada instante se detenía a mirar la luna llena, que iba a asomar en los cerros y coronaba sus crestas con aureola plateada. Otras veces, ponía atento oído para escuchar los grillos. Siempre querría saber lo que cantaban. Caminaba lentamente, embelesado con todo, como viendo, escuchando y aspirando al mismo tiempo todo lo que lucía, sonaba y respiraba en ese suelo del cual era retoño virginal e intangible. Y hubo un minuto en que yo lo entendí y me lo expliqué. Primer vínculo de la naturaleza con el hombre, su intérprete, ¿no era Panchito el germen del genio? Este campesino incapaz de colorear, incapaz de entenderlos. Violines, pero traductor del insecto, de las notas de la campana, de los más finos sentimientos del alma, ¿no era el primer puente entre la realidad y el ideal? ¿El padre de Beethoven no se detendría a escudriñar lo que decían las abejas en sus zumbidos? ¿El padre de Rafael Sanzio no sería el embelesado contemplativo de las alboradas y de los crepúsculos de Fiesole? ¿El padre de Caruso no remedaría a las cigarras de la Torre del Greco y de Sorrento? Fantasías, mi señor don Joaquín. Fantasías. Don Emeterio era gallego y apenas le daba el cutis para entender lo que rebalsaba el alma del campesino prodigio. Por lo demás, no podemos experimentar. Acabo de recibir una carta del señor cura en que me dice que el soñador ha muerto. Murió en la tarde, tenía fiebre, se hizo sacar a la puerta del rancho, donde recibió el sacramento. Cuando sonaron los toques del ángelus se descubrió y miraba pasar en el cielo bandadas de avemarías. Yo me voy con ellas, dijo. Y murió sonriendo. Y entonces pasó el puente que había soñado, el puente que realizaba sus anhelos.